Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos al jueves 20 de febrero y este día estaremos hablando de un tema de muchísimo interés para todos los abuelitos que están en casa viéndonos y para todas aquellas personas que tienen problemas y que tienen que cuidar mucho sus vías urinarias para no tener problemas renales. Hoy hablaremos de las enfermedades renales en el adulto mayor, así que no se despeguen de donde están. Veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan el día de hoy. El riñón es el órgano arterial por excelencia y ocupa un lugar relevante en el proceso y en las consecuencias del envejecimiento. Si aceptamos que para todo el organismo el principio según el cual el hombre tiene la edad de sus arterias, tanto más deberíamos aceptarlo con relación al riñón. A medida que se envejece, las personas mayores sufren cambios en su sistema urinario, especialmente en los riñones y en la vejiga, afectando en gran medida su funcionamiento normal. La principal función de los riñones es filtrar los desechos y toxinas que son expulsados con la orina. En una persona sana que envejece, la función renal permanece normal. Sin embargo, el comienzo de alguna enfermedad relacionada o los medicamentos puede afectar en mayor o menor medida el funcionamiento normal de este órgano vital. Uno de los principales cambios que se puede presentar con la edad son la reducción del tejido renal, llamado atrofia, debido a una dolencia o desuso. En estos casos se presenta un inadecuado suministro de sangre a los riñones. En otros casos, los vasos sanguíneos que irragan el riñón se pueden endurecer. Muchas son las afecciones que sufre este órgano vital cuando se va llegando a una edad avanzada. Ahora, nuestros especialistas abordarán este interesante tema. Bueno, a poner muchísima atención, a ver de qué forma vamos a cuidar nuestros riñones, en especial si ya somos abuelitos, si ya somos adultos mayores, porque tenemos que tenerle mucho cuidado y si tenemos enfermedades crónicas también. Recuerde que tenemos nuestra línea de WhatsApp disponible para que usted pueda hacer sus preguntas, así como también nuestro Facebook. Así que ya ustedes tienen el número en pantalla, el 7859-7318. Ese es nuestro número de WhatsApp para que usted haga sus preguntas. Y aquí con muchísimo gusto nuestros invitados nos ayudarán a responderle. Bueno, nos acompaña este día experto endocrinólogo y amigo de Salud TV, el doctor Luis Hidalgo Funes. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Encantado de estar aquí en este programa tan importante para la educación en la población, sobre todo temas de salud como el que se va a tocar hoy. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Para nosotros es un placer, de verdad, tenerlo por acá. Gracias. Y por supuesto nos acompaña, experta en geriatría y gerontología, la doctora Anaelsi Bondanza. ¿Cómo estamos, Anaelsi? Bienvenida. Bien, muchas gracias, buenas tardes a todos. De verdad que es un placer. ¿Cómo te fue? Me parece que el tráfico está un poco pesado. Más o menos, pero creo que es cuestión de hora también, ¿verdad? Sí, la verdad es que es lo que siempre hemos dicho, que todos los días son viernes hoy ya y todas las horas son horas pico, ¿verdad? Sí. Bueno, y también nos acompaña el doctor Carlos Enríquez, amigo y especialista en riñones, él es nefrólogo. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos los televidentes a una interesante charla que es el destino que todos tenemos seguro llegar, ¿verdad? La tercera edad y hablar los cambios propios, en este caso del riñón. Muy bien, mire qué interesante sonó eso, pero me dio miedo cuando dijo camino que todos llevamos, sí, el de adulto mayor, pero no es de enfermedad renal, ¿no? Eso tenemos que cuidarnos. Por eso hice la aclaración. Por eso, muy bien, me parece que ha hecho esa aclaración. Bueno, a ver, Anaelsi, de todas las patologías que tú ves del día a día, ¿qué tan frecuente es el adulto mayor con daño renal y a qué se ha asociado? Fíjate de que con los cambios del envejecimiento, muchos aparatos del sistema corporal sufren declives, pero hay una parte muy importante con el riñón, que el riñón es bien compensador. El ser humano atraviesa por tanto cambio metabólico, tanta arteriosclerosis a nivel de todos sus órganos, y el riñón empieza a sufrir, a compensarse. Llega mucho adulto mayor a pasar consulta y a veces nos fijamos solo en la creatinina y vemos que la creatinina está normal,
y realmente la creatinina está como el paciente se ve, o la creatinina está normal y no le damos importancia, aunque el paciente haya tenido algún tipo de daño. Tenemos que tener en cuenta también que los trastornos hemodinámicos, como las diarreas tan frecuentes en el adulto mayor, las infecciones, las cirugías que te hacen perder bastante cantidad de sangre, las infecciones, los shocks sépticos y todo eso, también cargan al riñón porque disminuyen el flujo vascular. Entonces el riñón trata de compensar este daño, pero sin embargo empieza a perder masa cortical. Entonces los riñones en el adulto mayor son más pequeños, pesan menos, pero pensamos que estos son alteraciones crónicas de la vejez. Sí, pero se ven agudizadas ante un cuadro diarreico severo, no manejado por los familiares o no manejado por el médico, o sencillamente el abuelito no manifiesta que todos los días 3 o 4 veces evacúa de una forma bastante y la cantidad de hidratación no es la adecuada. No compensa la cantidad de veces que ha evacuado. Definitivamente. Entonces ahí es donde nos topamos con muchos cambios histológicos a nivel renal, que realmente, como te digo, el riñón es sabio y no permite que el adulto mayor se descompense tan abruptamente. Ahora sí te voy a comentar otra cosa, que el doctor no lo va a poder negar, que con los cambios estructurales, funcionales del envejecimiento, pasa una situación bastante particular. Interesante. ¿Por qué el adulto mayor tiene tanto daño renal y lo catalogamos rápidamente como un paciente con una insuficiencia renal aguda? Si la verdad es que lo que estamos viendo de ese adulto mayor son problemas que el cuerpo de él envejecido no puede salir adelante, se complica, no como nosotros. Tenemos un cálculo renal, ahí vemos cómo vamos solucionando nuestro problema y nuestro riñón compensa, nuestra actitud compensa. En el adulto mayor no, puede llegar a ser hospitalizado sencillamente porque su función renal y su función metabólica está envejecida. Entonces, esos pequeños cambios que se dan en la vejez son bastante frecuentes con relación al riñón. Muy bien. Hablemos un poquito entonces de esa función renal, porque de hecho mucho medicamento también tiene una depuración y aclaración que es a nivel del riñón. Y generalmente nuestros abuelitos ya están tomando muchos medicamentos, ¿no? Eso también colabora al daño renal. Sí, hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros somos objetivos, hay ciertas limitantes cuando llegamos a los 40, 50, 60 años que ya no podemos hacer y que se hacían antes a los 20, por decir algo. Entonces los riñones tienen la misma actitud, por decir algo. Fisiológicamente los riñones hasta los 30 años tienen una estabilidad del 100%. Se ha calculado más o menos que se envejecen del 1 a 2% por año. Entonces uno tiene que ir haciendo el cálculo con la edad que tiene y el sexo, porque en la mujer es más temprano que con el hombre. Entonces fisiológicamente el riñón de la mujer es más débil porque tiene menor cantidad de nefronas, ¿verdad? Entonces, de alguna forma eso va a influir. Entonces, después de los 40 sí o sí, ya nadie tiene el 100% de su función renal. Entonces, estos cambios se van incrementando conforme la edad del paciente, y ahora que la esperanza de vida en nuestro país ha aumentado, pues lo podemos ver. Entonces, y creo que es uno de los sustos que cuando algún colega le hace los estudios a un adulto mayor y encuentra una tasa de filtración del 40%, manda al abuelo afligido, y tal vez es la tasa de filtración normal de una señora de 80 años. Entonces, sí nos concierne a nosotros los médicos saber que ese paciente yo no lo puedo tratar como puedo tratar a una persona joven. Entonces, es mi responsabilidad, y para eso sirve el hecho de saber cuánto tiene función el riñón de esta persona.
Entonces, porque yo voy a diagnosticar y voy a dar un tratamiento acorde al nivel de funcionamiento, por eso, porque la mayor parte de medicamentos tienen aclaramiento o depuración renal. Entonces yo puedo intoxicar, e inclusive le digo a los pacientes, hasta las vitaminas lo pueden intoxicar, porque como tenemos esa costumbre que pegaremos las vitaminas, entonces tenemos que ver cómo está funcionando el riñón para poder dar algún medicamento, por inocuo que parezca. Entonces, Carlos, entonces podemos decir que la función renal de la que estamos hablando, que se ve disminuida, la podemos valorar a través del examen de laboratorio cuando dice tasa de filtración glomerular. Esa es la que nos habla de cómo está funcionando el riñón. Así es, no debemos de alarmarnos, sino que al contrario, es de conocer. Es una advertencia y conocer dónde está ubicado mi riñón trabajando, aunque sea normal que esté bajo. Muy bien, pero eso es importante porque ya ahora la gente cuando ve un examen y de pronto dice, bueno, esto es mi función renal, ya no solo es creatinina, sino también habla de tasa de filtración glomerular. Muchos laboratorios ya te lo dan. Ya lo dan. Muy bien, vámonos a escuchar el avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV. El directorio médico más completo de la televisión nacional celebra 5 años de transmisión ininterrumpida. Salud TV. Nacimos en el 2015 como la primera y única opción para entretener y educar a los salvadoreños en prevención y tratamiento de enfermedades. En 5 años hemos reunido a más de 400 especialistas quienes en cada emisión han respondido a las dudas de los televidentes a través de las redes sociales y el WhatsApp. Nuestros temas, secciones y contenido está respaldado por nuestro staff de profesionales de la salud. Salud TV, 5 años, siendo el programa de salud más importante de la televisión salvadoreña. Estás viendo Salud TV. En la edad adulta podemos cuidar los riñones haciendo una buena alimentación, por no tener desórdenes en lo que es las dietas de la comida, porque a veces todo tipo de comida afecta bastante en lo que es los riñones, ya sea el café, la gaseosa, todo eso sí molesta bastante. Que tomen más agua, el agua de coco, frescos que le refresquen los riñones, tenerle un chequeo mensual o cada 6 meses, generalmente el adulto. Bueno, sí, con una buena dieta, ¿verdad? Estar continuamente con exámenes. Sí, tomar mucha agua. Yo soy una pacientita de esas. Va tomando suficiente agua y no tomar medicamentos no indicados por el médico, ¿verdad? Porque hay veces decimos, tomemos esta pastilla y una buena alimentación, porque si comemos comida solo chatarra, ¿verdad? Que hay veces ahora queremos comer solo comida bien condimentada y todo eso, comer natural, verduras y frutas. Bueno, la verdad hay que evitar, digamos, tomar mucha soda, tomar suficiente agua en el día, pues, y una buena alimentación, ¿verdad? Para así poder, pues, uno darle más vida a los riñones. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden muy amablemente a nuestros sondeos. Nos encanta escuchar sus respuestas porque de ahí partimos para ver a dónde tenemos que mejorar todavía más. Bueno, a ver, doctor Luis, hablemos un poquito. La diabetes es reconocida dentro de las patologías que maneja el endocrinólogo, pues la diabetes a la cabeza ya sabemos que es la que más va de la mano con el daño renal, ¿no? Claro. Tanto la hipertensión como la diabetes son causas muy importantes en el mundo para desarrollar enfermedad renal crónica. Y obviamente que un mal control de la enfermedad, tanto de la presión arterial como de la diabetes, pues condiciona el desarrollo de enfermedad renal crónica. Es importantísimo, obviamente, entre mayor edad tenga una persona, pues el riesgo de desarrollar cualquier enfermedad es mayor. Y por lo tanto, toda persona que tenga diagnóstico de diabetes, su control debe ser óptimo. Ya en otras ocasiones hemos hablado de cuáles son las metas de alcanzar para lograr tener o reducir más bien el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la diabetes, en este caso enfermedad renal crónica. Y por lo tanto, esto es
indispensable para prevenir que un daño, que ya dijo el doctor Enríquez, que a partir de cierta edad la persona va disminuyendo su tasa de filtración o la función del riñón. Si le agregamos además un mal control de la presión arterial, un mal control de la diabetes, este daño va progresando más rápidamente. Yo les digo a los pacientes, alguien que está controlado de la enfermedad, este declive, esta disminución de la función va como que en burro, caminando muy despacio, pero el que está súper descontrolado, la progresión va en un Ferrari, va súper rápido, ¿verdad? Entonces, lograr y mantener un control de las enfermedades crónicas, en este caso hipertensión, diabetes, es fundamental para prevenir que el paciente progrese en una enfermedad renal crónica y llegue a una etapa terminal. Muy bien. Bueno, entonces de ahí que nos queda claro que definitivamente la función renal decrece con la edad, como ya decía Naelsi, pero también las enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión pueden ocasionar un daño lento, pero seguro, ¿verdad? Pero si están descompensados, definitivamente lo va a acelerar. Llega más rápido a una etapa terminal. Más rápido a una etapa terminal, muy bien. Bueno, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Me gustaría que diéramos lectura, veamos. Buenas tardes, excelente tema. Mi papá tiene 76 años, tiene marcapaso y quistes en los riñones. Aunque con dieta y medicamentos siempre sale con ácido úrico de 11 y creatinina de 3.2. ¿Afectarán los quistes? ¿Podrían alumbrarme? Gracias. Perdón, escribe Lisette. A él lo ven en el seguro, pero no hay otras alternativas, pero no ven otras alternativas si acaso las hay. Bueno, muchísimas gracias. 76 años, vean a él, si es un paciente tuyo, dijéramos, un paciente de los tuyos, pero estamos hablando que ya tiene un ácido úrico de 11 y 3.2 de creatinina. Bueno, la verdad que con ese ácido úrico yo diría que no hay un buen control, ¿verdad?, con los medicamentos, pues está demasiado elevado y por malo que sea un medicamento y lo tome, aunque lo tome alterno, el ácido úrico andará en 8 o 7, pero con 11 es un nivel demasiado alto y yo creo que tendría que tomar sus medicamentos de manera regular. Hay otras alternativas obviamente, pero yo creo que con el alopurinol pues se puede controlar perfectamente lo del ácido úrico, ¿verdad? Eso es una de las situaciones muy particulares. Ahora, ojo con ese paciente porque en realidad, lamento, pero tiene 3.2 de creatinina y 76 años. No tengo aquí para hacer el cálculo, pero un estimado de una tasa de filtrado, un nivel de función que andará entre un 20 y un 30% ya de los dos riñones. Entonces, y ese es un buen tema. ¿Por qué? Porque él le puede dar, por decir algo muy salvadoreño, que bueno, el dengue, puede aparecer el dengue chica. O una diarrea, como decía una diarrea que sí, están muy en boga en este momento, una diarrea viral, no necesariamente bacteriana, y él no va a tener tolerancia y la creatinina se le va a disparar. Y si no se interviene con rapidez, esa puede terminar en una lesión renal permanente, ¿verdad? Pues entonces, estos pacientes son los de mayor riesgo cuando hay fiebre, cuando hay diarrea, deshidrataciones, ¿verdad? Entonces, siempre se les hace la advertencia de que deben de consultar lo más pronto posible. Bueno, Lisette, gracias por escribirnos. Creo que hay que cuidar más al abuelito, ¿verdad? Y consultar rápidamente esto, porque definitivamente no está siendo bien manejado, el ácido úrico está demasiado alto y como bien dice el doctor, por muy malo que sea un medicamento, no tendría que andar por ahí. Algo está pasando, probablemente no se los toma. Bueno, no sé si tenemos otra pregunta en WhatsApp por el momento, pero está abierta la línea para sus interrogantes o sus dudas que tengan. Entonces ya hablábamos que diabetes e hipertensión de por sí, ¿verdad? Consideraciones, dime. También quisiera hacer este comentario. A veces nuestro adulto mayor llega solo a la consulta y la información que pudo haber absorbido del médico que lo está atendiendo tal vez es muy poca. Tal vez no tuvimos el tiempo necesario para explicarle a él cuál es su manera de prevención, todo esto. Entonces llegan a la casa, continúan sus mismos hábitos, continúan con ausencia de medicamentos, mala hidratación y la respuesta ¿cuál es? Un mes después, hospitalizado, con un daño permanente, severo. Entonces, el paciente salvadoreño le teme a la diálisis. Le mencionamos la palabra diálisis y ya cree que está postrado y que de eso se va a morir. Pero también los problemas renales, aunque tengamos mucho envejecimiento metabólico, también tienen prevención.
O sea, no todo es muerte, no todo es diálisis, también pueden tener prevención. Ahora, y es cuando vemos, porque al señor lo ven en el seguro, entonces muchas veces en el seguro social pues tienen que esperar tanto que es un poco más difícil que un familiar los pueda acompañar y esperar hasta que el familiar sea visto. Entonces tal vez valdría la pena que por lo menos una vez de vez en cuando se lo llevaran a un médico particular, puede ser el mismo médico que los ve en el seguro, para que pueda realmente tener un poco más de tiempo y saber en qué está parado el familiar, ¿no? Creería yo que sería una alternativa. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Veamos, en esta ocasión nos dicen: buenas tardes, mi nombre es Gladys, quisiera hacer la consulta sobre mi papá. Él tiene 78 años, es hipertenso y hasta el año pasado la insuficiencia renal estaba, según le había dicho el médico, en estadio 2. En este mes le dejaron exámenes en donde la creatinina le salió de 2.2 con un ácido úrico de 8.7. La tasa de filtración glomerular ahí la tiene en 27.9, que según el laboratorio dice es etapa 4 y menor de 15 es diálisis de etapa 5. Estoy preocupada, está entrando mi papá en etapa 5, está tomando la eritropoyetina beta inyectada una vez por semana. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué alimentos debe evitar? ¿Cuántos vasos con agua debe tomar? Muchas gracias y felicitaciones por su programa. Muchas gracias, amiga, por escribirnos. Realmente está muy preocupada por su papá. Pues, Carlos. Bueno, la felicito, la verdad, porque la preocupación es válida, pero voy a decirle algo. Sí, la tasa de filtración es más o menos la misma que estábamos hablando del caso anterior. Si él controla los factores de riesgo, y eso sí tenemos que tenerlo bien claro, es diferente que su abuelo tenga 80, ¿y cuánto era? 78, a, digamos, uno de nosotros que tenga nuestra edad, o un joven de 20 años. Entonces, que un joven de 20 años tenga ese nivel de tasa de filtrado, sí está en problemas. Pero él, si tiene un adecuado control de las enfermedades que puedan estarle descompensando, como ácido úrico, colesterol, triglicéridos, glucosa, la tensión, ¿verdad? Con esa tasa de filtrado, yo le digo así bromeando, le alcanza y le sobra para mucho, ¿verdad? Entonces, y no llegaría a una diálisis. El problema es lo que estábamos hablando, y yo retomo de que siempre este tipo de paciente no debe de ir solo a una consulta, menos con el nefrólogo. ¿Por qué? Porque nosotros ajustamos todos los medicamentos. Y yo hago una anécdota, porque los niños juegan al abuelito y cómo lo hacen con una bolsa de medicamentos, ¿verdad? Entonces yo le digo: tráigame su bolsa de medicamentos que tiene el abuelo o su padre, cuando ya alguien así, para poder evaluar qué está tomando y ajustarlo a lo que empezamos a decir. La tasa de filtrado, que la felicito porque usted la conoce, y eso es importante advertirle al médico que la ve en cualquier especialidad, en cualquier emergencia, que él ya está ubicado ahí. La tasa de filtrado sirve para ubicarnos en las 5 categorías de la enfermedad renal. Podemos llegar, sobre todo las mujeres, llegan a enfermedad renal estadio 3B, que ya es abajo del 50% cuando se sube de 60 a 70 años, y eso es normal. Pero a nosotros los médicos nos da una advertencia que debemos tener cuidado para manejarla. Entonces no debemos de preocuparnos por esa clasificación, porque es una herramienta para poder prevenir cualquier daño. Entonces, en este sentido, cuando nos dicen eso y el paciente está así, tenemos que ser muy cautos y ver todos los factores de riesgo. La eritropoyetina beta es inyectada, no es tomada. Me imagino que está anémico, y es una de las primeras funciones que envejecen con el riñón. Más si ya hay un daño de creatinina arriba de 2, probablemente el riñón no es capaz de producir la suficiente eritropoyetina para generar glóbulos rojos, o es decir, el color rojo a la sangre, el nivel de hemoglobina. Entonces, si ya está con eritropoyetina, también es importante investigar algunas hemorragias gástricas o intestinales, que es la causa principal de un adulto mayor que puede estar causándole la anemia, puesto que con ese valor de creatinina no debería de necesitar eritropoyetina. Exacto. Entonces, le invito a que sí, no dejen siempre, aprovecho el caso para decirle, siempre acompañen a un adulto mayor a la consulta, lleven todo el medicamento para que se le ordene, se le regule cuánto debe de tomar, a qué hora se lo debe de tomar, ¿verdad? Y cuánto es lo máximo que debe de tomar un medicamento, o cuáles no debe de tomar. Eso es lo más importante en estos casos, y él, si tiene un buen control, yo le diría que no está lejos de una diálisis. Bueno, el doctor Hidalgo quiere agregar algo, lo vamos a hacer luego en la pausa, porque vamos a seguir hablando del abuelito de la amiga, a ver qué otras recomendaciones le podemos dar, porque preguntaba también en cuanto a alimentos y agua, a ver qué otros consejos se le pueden dar.
Pero por el momento vamos a escuchar al doctor José Roberto Durán, cardiólogo. Nos habla sobre la hipertensión arterial y los riesgos, claro, de una enfermedad renal. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Les saluda su amigo el doctor José Roberto Durán, cardiólogo. Este día vamos a hablar acerca de la incidencia de los pacientes con hipertensión arterial en enfermedad renal. La hipertensión arterial y la enfermedad renal tienen mucha relación y son un círculo vicioso entre ellas. Si la presión arterial no se logra controlar, la enfermedad renal se inicia y va progresando poco a poco. Entre ellos, el glomérulo tiene mucho que ver. Cuando el paciente con hipertensión arterial llega a valores arriba de 140/90, la unidad estructural del riñón, llamado glomérulo, aumenta su presión también y empieza a causar daño en estos pacientes. Empiezan con aumento generalizado de la presión y a liberar proteínas en la orina. Esto va deteriorando poco a poco la función del riñón y también a la vez va aumentando en estos pacientes la enfermedad. Hay medicamentos para cada tipo de pacientes. Los pacientes con hipertensión arterial, falla renal y sobre todo diabéticos, están indicados cierto tipo de medicamentos que bajen la presión dentro del glomérulo y mejoren a que estos ya no orinen con muchas proteínas. Dentro de ellos están los grupos conocidos como IECAS, los ARA2 y sobre todo el control estricto de algunos hábitos como el consumo de sal, la disminución de peso, hacer ejercicio y cualquier otro factor de protección cardiovascular. Bueno, el consejo es hacer dieta y ejercicio, 30 minutos diarios, 5 veces a la semana, dieta baja en sal y sobre todo, si empezamos con la presión arterial alta y con deterioro renal, consulte a su cardiólogo y su nefrólogo lo más pronto posible. Soy el doctor José Roberto Durán, su amigo cardiólogo intervencionista para Salud TV. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Que las repentinas precipitaciones de mocos no interrumpan el día. Con Virogrip AM, el tratamiento para gripe y tos. Salud, calidad, Vijosa. Pero hablando de la enfermedad renal en los adultos mayores y preguntaban la alimentación, pues la sección en Food Style hay algunos tips en cuanto a alimentación para el paciente renal. Veamos. No existe un solo plan de alimentación correcto para todas las personas con enfermedad renal. Lo que puede comer y lo que no está permitido comer se modificará con el tiempo, según la función renal que tenga y según otros factores, como tener diabetes. Su médico puede remitirlo a un dietista que puede enseñarle a elegir los alimentos correctos para usted. Con todos los planes de alimentación, incluyendo la dieta renal, es necesario realizar un seguimiento de la cantidad de ciertos nutrientes que consumes, como calorías, proteínas, grasas y carbohidratos. La proteína es uno de los componentes básicos de tu cuerpo. Las necesitas para crecer, sanar y mantenerse saludable. Tener muy poca proteína puede hacer que tu piel, cabello y la uña a ser débil. Estas las puedes encontrar en los quesos frescos, atún en lata, carne blanca o en los huevos. También son importantes las grasas, por eso este tipo de personas debe consumir frutos secos, aceites de semilla, aguacate, productos lácteos, entre otros. Siempre toma en cuenta consultar con tu nutricionista para poder obtener los mejores nutrientes de los alimentos y no perjudicar tu problema renal. Bueno, ahí están los consejos para la amiga que preguntaba en cuanto a alimentación, pero el doctor Hidalgo quiere agregarle más consejos. Sí, agregando al caso último y a todos los pacientes en general es, sobre todo en los adultos mayores, no automedicarse.
porque hay medicamentos ya bien establecidos, bien conocidos, que al abusar de estos, y los adultos mayores pueden tener dolores articulares, por ejemplo, y estar abusando de medicamentos antiinflamatorios, y esos pues repercuten en la función renal. Entonces, nunca automedicarse, consultar oportunamente, y nunca hacerle caso a la comadre o a algún amigo que le receta algún medicamento, suspender la pastilla para la diabetes y tomar moringa o tomar agua de canela. No, ¿verdad? Jamás automedicarse y seguir al pie de la letra las sugerencias de su médico. No, y de hecho hay que tener mucho cuidado porque aun y cuando medicina natural, la medicina homotoxicológica también puede ser una buena alternativa, pero no va a sustituir un medicamento por otro, y que hay que tener el permiso, el aval del tanto el geriatra como el nefrólogo, puesto que también los medicamentos naturales pueden tener cierta influencia en los riñones, ¿cierto? Cierto. Lo que sucede cuando ya un adulto mayor se parece mucho a un niño. Entonces, que nosotros tenemos que calcularlo por peso y en este caso la tasa de filtrado. Entonces, no es la dosis estándar, como lo dije al inicio del programa. Entonces, hemos de tener cuidado con este tipo de sustancias que no son reguladas por kilos, sino que a veces por gotas, por situaciones de ese tipo, que no son específicas las dosis para la tolerancia que tiene. Y de hecho, yo siempre les aclaro, hay una serie de medidas, y tomo la anemia, que la anemia quizás es lo más común, que siempre uno les da el tratamiento de la anemia. En este caso, bueno, ya había hablado de la eritropoyetina beta, y después llegan a la siguiente consulta más anémica y me dicen que le di agua de carajo. Entonces, sí, pero la cantidad de hierro que tiene es bien mínima, es más para prevención, no cuando la hemoglobina anda a un nivel tan bajo, ¿verdad? Entonces, no negamos... No es lo mismo prevenir que restituir. Así es. Entonces, yo le digo, una cosa es la prevención y otra cosa es ya cuando hay un daño y hay una necesidad de una dosis mayor. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque sí, hay muchas cosas que se prueba que son buenas, pero en las concentraciones que son necesarias a veces o no se alcanzan o pueden llegar a nivel de toxicidad. Muy bien. Tenemos también un audio a través de nuestro WhatsApp que nos han hecho llegar. Escuchemos, la paciente se llama Dora Alicia, nos dice. Hola, buenas. Tengo una consulta. Hay una señora de 74 años. Ella padece de la presión, ella padece de la úlcera, se le hinchan las venas. Ella toma muchos medicamentos y en algunas veces se automedica. Y entonces ahorita estamos preocupados porque a ella en un examen general de orina que le hicimos, le salió sangrado y no sé qué más. Y entonces muchas bacterias. Luego le hicimos un urocultivo y en el urocultivo no le salió nada. Y entonces, pero ella, esa enfermedad que tiene la desmaya, le da mucho sueño y la mantiene como bola. Entonces yo quisiera saber ahí qué me le pueden recomendar. Gracias. Muchísimas gracias por enviarnos el audio. Bueno, Nancy, yo creo que muchos de tus pacientes que llegan han de llegar con historias así, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, lastimosamente a la amiga no le podemos contestar todo lo que ella pregunta porque la paciente tiene que tener una visita. Tiene que ser vista por un médico que le ajuste los medicamentos, que la paciente cuente qué le pasa, desde cuándo empezó todo esto, si alguien la cuida, si hay personas encargadas de ella, pero así como nos está planteando la situación, y más que ella se automedica como buen salvadoreño, tiene que pasar una consulta médica, por lo menos. Sí, porque realmente no habla de que tiene úlceras, pero que las venas, que las piernas se le hinchan. Realmente pueden ser tantas cosas, ¿cierto? Sí, en ese sentido, bueno, probablemente lo de las piernas se le hinchan, tanto puede ser por el mismo problema venoso como puede ser por un problema renal, ¿verdad? Que está reteniendo líquido. Como decía la doctora, sí es necesaria una evaluación integral. Ahora, sí, también con lo de la sangre, es otro punto bien importante. No, la sangre no significa infección. Entonces, como bien hicieron, el cultivo no tiene ninguna bacteria. Recordemos que hay algunos cambios, principalmente en las señoras, ¿verdad? El piso de la vejiga cae, puede tener un vaciamiento incompleto y esto puede estar generando un sangrado de esa índole y no necesariamente ser una infección. Que sí puede predisponer a una infección, sí, pero como ya lo dijimos, requiere una evaluación para ubicarla, cuál es el problema explícitamente que tiene, para evitar polimedicación, ¿verdad? Que a veces se complican más. Excelente. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Siempre vamos a ver, nos dice: hola, muy buenas tardes, soy Carla. Quería saber qué se puede hacer por mi papá. Le han salido en los exámenes un hemograma
con glóbulos rojos de 3.000, wow, y el hematócrito de 28 y la hemoglobina de 9. Glóbulos blancos de 8.8 y el neutrófilo de 89, linfocitos 10, creatinina de 8.8. Nitrógeno ureico 58. ¿Cómo se encuentra mi padre? Su papá tiene 70 años. Bueno. Híjole, ahí sí me cayó la pelota a mí. Bueno, lamento lo de su padre. La verdad que tiene una tasa de filtrado, o en salvadoreño, para que entendamos, un nivel de funcionamiento por abajo ya del 20%. Ya está próximo a una diálisis según esos exámenes. Ojo, ¿verdad? Porque también requiere una evaluación y no solo irnos con los exámenes, porque vemos pacientes, no exámenes. Sin embargo, la hemoglobina también muestra otro déficit de los riñones y que es necesario pues también restituir a través de la eritropoyetina y niveles de hierro. Creo que requiere una evaluación mayor, pues el nivel de funcionamiento de los riñones es bastante bajo, según esos exámenes aclaro, ¿verdad? Bueno, amiga, gracias. Gracias por escribirnos, pero urge que su papá lo vean con el examen, lo evalúen y si es necesario le hagan más estudios, pero sí es urgente que se lo vean. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con Mate Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle este día, como todos los jueves, acompañar al doctor Rolfo Castro en nuestra sección Primeros Auxilios. ¿Cómo estamos, Rolfo? Bienvenido. Gracias, doctora. Muy contento siempre de estar compartiendo estos temas. Bueno, y hoy vamos a estar hablando de qué hacer en caso de una lesión en un brazo que esto provoque una hemorragia, ¿sí? Así es. Vamos a estar hablando precisamente sobre hemorragias abundantes. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando se afecta un miembro superior o un miembro inferior? Hombre, muy bien. Realmente, bueno, en primer lugar, debemos de tomar todas las precauciones del caso para lo que es el brigadista o la persona que va a atender la emergencia. Algo muy importante es que debe de tener guantes, ¿verdad? Muy importante. A veces hay microlaceraciones donde podemos contaminarnos con la sangre de la víctima. Por otro lado, pues ahora nos acompaña también lo que es el doctor Carlos Osegueda, y nuestro modelo con quien vamos a estar haciendo la práctica. Muy bien, ahí tenemos a nuestro modelo, el doctor Osegueda, que nos muestre qué vamos a hacer en caso de un sangrado. Bueno, normalmente cuando hay un sangramiento a nivel del miembro superior, lo primero que hay que hacer es una técnica hemostática. Es decir, vamos a aplicar un apósito sobre la herida, ¿verdad? Y vamos a, en segundo lugar, a hacer presión directa sobre la herida. Posteriormente a eso vamos a tratar de aplicar un vendaje de tipo compresivo, que es el que va a hacer Carlos Osegueda en este caso. Que ustedes se fijan, él está utilizando sus guantes, y luego el vendaje compresivo pues básicamente es girarlo alrededor del brazo y, como su nombre lo indica, con un poco de presión, ¿verdad? La suficiente para ocluir la arteria o el vaso sangrante, pero no tanto para que la estrangule. Exactamente, no para que se ponga morada la mano, ¿verdad? Luego, después de eso, si el sangramiento continuara por alguna razón, es importante que el miembro superior se vaya, si ustedes se fijan, a la altura, por arriba de lo que es el corazón, lo que obviamente hace que se dificulte el flujo sanguíneo. Y no bastando eso, el siguiente paso es a hacer presión. Si ustedes se fijan, Carlos está haciendo presión directamente sobre la arteria abastecedora. Es decir, la arteria abastecedora se le hace presión directa también en un promedio más o menos de 5 minutos, ¿verdad? Sin aplicar el famoso torniquete, ¿verdad? Muy sin bien. aplicar torniquete. ¿Ya los torniquetes entonces están en desuso? No, los torniquetes no están en casos? desuso. Lo que pasa es que lo que se recomienda es que la persona conozca la técnica adecuada. No es que sean malos, al contrario, son muy buenos, pero hay que saberlos utilizar. Pero hay que saberlos utilizar. En este caso no estamos aplicando un torniquete, sino un vendaje compresivo, ¿verdad? Y la elevación del miembro. Si en dado caso el vendaje se empapara demasiado de sangre, no podemos quitarlo y poner otro, sino que sobre el mismo colocar otro vendaje. Muy bien. Bueno, recomendación final, Rolfo. Bueno, ante cualquier situación, por favor active su sistema de emergencia. Ya hemos quedado, ¿verdad? Siempre el 132 es muy importante. Y quiero aprovechar también para mandar un saludo cordial a mi suegro, ¿verdad? A don José,
en este caso pues está en el hospital, ya posterior a una cirugía, estamos esperando que se recupere y sabemos que todo va a salir bien. Bueno, que todo le salga bien a don José, un saludito también de parte de nosotros y gracias Rodolfo, gracias doctor Osegueda y al amigo. Nos vamos a una pausa y volvemos con más del programa de hoy. Autoridades de salud en China anunciaron recientemente un nuevo brote de coronavirus que puede prevenirse adoptando las siguientes medidas. Lávese bien las manos con abundante agua y jabón. Hágalo frecuentemente y, si es posible, utilice también alcohol gel. Evite tocarse los ojos, nariz o boca, especialmente en lugares públicos y si ha tenido contacto con alguna persona enferma. Este es un consejo de Salud TV. Prevengamos las infecciones por coronavirus. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado conversando con nuestros invitados a enfermedad renal en el adulto mayor. Bueno, hablemos un poquito, Elsie, ¿cada cuánto tiene que tomarse exámenes un adulto mayor? ¿Y qué exámenes? Yo quisiera que cada adulto mayor se tomara por lo menos 2 veces al año exámenes y no una vez al año o cada 2 años. Cada vez que él quiere, ¿verdad? Ajá. Yo quisiera que por lo menos 2 veces al año y que esos exámenes sean interpretados por un médico, no por ellos mismos. No, así es, no es de solo comprarlos, tomarlos y ya. Pues sí, es que eso es lo que pasa también. Deme la lista de los exámenes, me los voy a tomar y nunca llegan a la consulta. Y interpretan solo lo que aparece afuera de los rangos de la normalidad. Y por eso llegan, porque aparece un asterisco rojo, el número rojo, entonces llegan a pasar consulta. Y no debería de ser así, o sea, si nos están buscando es para que los ayudemos, no para que ellos solitos se ayuden. Ahora, haciendo siempre hincapié en la consulta, el paciente tiene que llegar acompañado por alguien que tenga tiempo para entender, y si no tiene tiempo para entender, que el médico pues tenga la suficiente empatía para poderle explicar cómo podría estar mejor, cómo podrían disminuir la economía con relación a los fármacos, al cuidado, a la alimentación. Ahora, algo que tal vez no le están dando mucha importancia a los pacientes a sus exámenes, al examen de orina, doctor, que generalmente en el adulto mayor, aparte que vienen nitritos y bacterias, aparecen proteínas en orina. Y la mayor cantidad, incluso de médicos, no le damos importancia a las proteínas en orina. Estamos viendo que el paciente en menos de 2 meses bajó 14 libras o en menos de 2 meses subió 10 libras y no le estamos dando importancia a las proteínas. Entonces, hacer el conteo de proteínas, no solo de carne, sino que de huevo, de varias cositas que podrían ayudar. Ahora, vemos proteínas en orina y lo que dejamos es que coma más proteínas. Porque como está botando proteínas, que coma más proteínas. Cuando esas proteínas podrían ser secundarios al mal control diabético, al mal control de la presión arterial, a la mala ingesta de alimentos, a un proceso viral o bacteriano que esté dando fiebres, y no le damos importancia a eso, solo proteínas en orina, y ahí lo dejamos pasar. Entonces, sí quisiera yo que por lo menos 2 veces al año se tomaran exámenes, tal vez no toda la batería de exámenes buscando cáncer, no, o sea, exámenes necesarios para ayudar al paciente y poderle informar de una manera óptima. Ahora, no sé, doctor, si ya se dio cuenta de que ahora mucho paciente llega con eritropoyetina. Mucho paciente está súper medicado con eritropoyetina y la eritropoyetina es cara. Pero, o sea, en vez de ponerse en una dieta, eritropoyetina, ¿cuánto tiempo tiene? 2 años de ponerme eritropoyetina y los exámenes peores que nunca. Entonces, ¿valdrá la pena estar gastando ese medicamento, lastimando la piel del paciente, en vez de explicarle al paciente realmente si lo que está haciendo es bueno o es malo? Entonces, eso es como
un mensaje a la conciencia, ¿verdad? Así es. Consulte, no lea usted sus exámenes, vaya donde el médico, donde usted tenga mejor empatía, porque a veces se topan con médicos que no logran hacer el clic y les da pena por preguntar. No preguntan y no vayan sola a la consulta. No preguntan o se quedan callados, el médico empieza a hablar de todo, menos de la salud del paciente. Ahora, con relación al último paciente de 70 años, personas entiendan que 70 años no están viejos. Este señor está descuidado. Este señor está enfermo, está descuidado, pero no está anciano, ni senil, ni viejo, como ustedes le quieran decir. Este señor tiene más, pero hay que educarlo. Yo siempre estoy a favor de, si el paciente no entiende por lo que está pasando y el familiar entiende, el familiar empieza a regañar. El paciente se cansa de que lo regañen y no obedece, pero si tu paciente te entiende y te pregunta, ese paciente va a salir con bien. Exacto. Bueno, doctor Hidalgo, a mí me gustaría que recalcáramos, como siempre, los valores, las metas en el paciente diabético para en aras de poder cuidar no solamente los riñones, sino todos nuestros órganos. Claro, y esto es importante desde el momento en que se hace el diagnóstico, de diabetes, 20, 10 años antes de llegar a la tercera edad. Claro. Un buen control, obviamente hablamos en general, porque las metas para el control de la diabetes de hoy en día se habla que son individualizadas. Pero en general hablamos que la hemoglobina glicosilada, que es el examen que se le manda para ver qué tan buen control ha tenido los últimos 3 meses el paciente, idealmente debe estar abajo del 7%. Si es una persona joven sin riesgo de hipoglucemia, de hecho buscamos abajo del 6.5% la hemoglobina glicosilada. Una glucosa en ayuno abajo entre 80 y 130 máximo, y la glucosa postprandial, que es la glucosa que pedimos después de que el paciente ha comido, abajo de 180. Esas son las metas de la diabetes que el paciente debe de mantener para evitar no solo el problema del riñón, sino también de la retina, de los nervios periféricos y desarrollo de neuropatías diabéticas, problemas cardiovasculares, bueno, hasta el pelo. Entonces, el diabético debe estar bien controlada para prevenir llegar a etapas terminales de una enfermedad que se puede prevenir haciendo las cosas adecuadamente. Y de igual forma el hipertenso, ¿no? Igual el hipertenso. 140-80, menos de 140-80 es la meta ideal que las especialistas en diabetes recomiendan a lograr llegar al paciente con hipertensión arterial y diabetes. Su mensaje final, Carlos. Bueno, la verdad que un interesante programa, pero yo quiero dejar así como el mensaje. Todos llegaremos a esa etapa, como lo dije, es importante el apoyo a estas personas, es conocer que tiene estar involucrado con estos. El adulto mayor tiene algunos cambios, ¿verdad? Cambios, preguntaban cuánto es lo que necesita de agua, cuánto necesita comer. Después de los 60, el apetito y la sed se ven reducidos, y eso es una situación fisiológica. Cuando llegan y preguntan qué van a comer, yo les digo qué come, porque hay que ajustarle lo que ellos comen. Sin embargo, es importante involucrarnos con el manejo, con la nutrición que la persona mayor tiene, con el tratamiento y consultando por lo menos 1 o 2 veces al año para evitar gastar de más. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Espero que ustedes que están en casa hayan tomado nota, hayan aprendido muchísimo, y lo más importante, que pongan en práctica todos los consejos que aquí se les están dando. Gracias, doctor Enrique, gracias, Ana Elsie, gracias, doctor Hidalgo, como siempre, pero gracias a ustedes por su sintonía. El día de mañana, viernes, los temas dedicados a las señoras, a las reinas del hogar. Mañana estaremos hablando de endometriosis. No quiero despedirme sin antes enviar un feliz cumpleaños a la licenciada Gabriela Herrera, que este día está cumpliendo años. Y por supuesto quisiera felicitar a nuestros camarógrafos, porque hoy es el día de los camarógrafos. Así que un saludo muy afectuoso a todos estos muchachos. Este trabajo es importantísimo. Los dejo con Ingrid Rendón en la edición de Mediodía TN21. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Es importante cuidar la salud de nuestros riñones para poder reducir el riesgo de padecer enfermedades de este órgano en la edad adulta.
En primer lugar, es importante mantenerte en forma y físicamente activo, ya que esto ayuda a reducir la presión arterial y por lo tanto disminuye el riesgo de sufrir insuficiencia renal crónica. Se recomienda hacer actividades físicas aeróbicas como caminar, correr o andar en bicicleta. Debes controlar regularmente el nivel de azúcar en sangre. Alrededor del 50% de las personas diabéticas desarrollan daño renal, por lo que es fundamental que te controles periódicamente para comprobar el estado de tus funciones renales. El daño puede reducir o evitarse si se detecta en forma temprana. Es importante que lleves una dieta saludable y controlar tu peso. Ambas ayudan a prevenir diabetes, enfermedades cardíacas y otras afecciones asociadas con la enfermedad renal crónica. También es aconsejable reducir el consumo excesivo de sal.